Y continuamos entonces. Acá tenemos todo el proceso en el libro siempre. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos en fracciones y también pasado en decimales. Entonces ahí pues, nosotros podemos verificar eso también. Y acá están las letras que se utilizan para los ángulos. Lo que nosotros realmente necesitamos saber es recordar las fórmulas, la fórmula del seno, la fórmula del coseno y la fórmula de tangente. Si nosotros sabemos esos tres, ya vamos a manejar los ejercicios. Y también el del teorema de Pitágoras. Esos son los principales que nosotros necesitamos saber y cómo se ubican. Acá, por ejemplo, el triángulo tenemos que recordar que puede estar de varias formas. Puede estar así inclinado toda vez que me indique dónde está el ángulo. Puede estar así, que puede tener varias formas. Eso no implica que el cateto tiene que estar pegado siempre al suelo. El cateto es el que forma, o sea, los catetos, mejor dicho, son los que forman la parte de la L. Eso es lo que tengo que recordar bien también. Luego pasamos a otros ejercicios más, o sea, otros ejemplos más que tenemos acá en el material. Pero primero vamos a trabajar en la parte de la actividad. Acá, esta parte es solamente nombrar. ¿Cómo voy a hacer esta parte del primer ejercicio? Acá no me da ningún número. Lo que yo tengo que escribir es solamente acá las letras que corresponden. Por ejemplo, en muchas figuras no da el valor de los lados, pero tengo que convertir en segmentos. ¿Qué significa eso? Que tengo que unir la letra del extremo hasta el otro extremo, o sea, del vértice al otro vértice. O sea que este lado, el de la hipotenusa, todo esto, como no tiene letra, puedo llamarle A minúscula, por ejemplo. Eso sí. O también puedo escribir desde dónde, desde B hasta C. Es el segmento BC. Así. Acá entonces sería el segmento AC y le pongo una rayita. Y acá sería el segmento AB. Así. Y de ahí yo voy a escribir seno, coseno y tangente. Y acá me da el ángulo, cuál es el que yo voy a considerar seno de B. Entonces acá este va a ser. Y este va a ser mi cateto adyacente, este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi hipotenusa. Como acá el espacio es, vamos a decirle, muy pequeño, voy a hacer acá. Entonces para el 1.1, seno del ángulo beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto opuesto? El cateto opuesto es el segmento AC. Entonces voy a poner acá AC y la rayita. Dividido la hipotenusa, que en este caso es BC. Y ahí ya está. Es una expresión general, vamos a decirle. Si yo tuviera los números, y hacer la división, ¿verdad? Ahora, para coseno del ángulo B, voy a poner acá la fórmula cateto adyacente, hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Acá el cateto adyacente va a ser este que está pegado, que es AB. AB, la rayita que indica segmento, y la hipotenusa, que es BC, es el mismo. Y así voy haciendo los otros. También con estos voy a hacer así, para practicar nada más. Lo que nosotros tenemos que saber hacer es con números. Y acá tenemos ya un triángulo que es similar al ejemplo que tuvimos. Y acá tenemos también otro triángulo que es similar a otro de los ejemplos que ya tuvimos también, o ya está desarrollado en el material. Y acá lo que nosotros vamos a hacer es hallar en fracción y en decimal las funciones trigonométricas. Este no voy a hacer porque este está como ejemplo luego. Este también está como ejemplo, pero eh, vamos a hacer con números más pequeños nada más. Entonces acá, primero voy a identificar dónde está el ángulo. Me dice que el ángulo está acá marcado, acá está, en beta. Este va a ser entonces cateto adyacente, este va a ser cateto opuesto y el lado inclinado es la hipotenusa. Ahí ya tengo ya, y ahora puedo hallar ya las fórmulas. Seno de B, tengo que indicar el ángulo. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale cateto opuesto acá? Acá vale 4. La hipotenusa vale 5. Ahí ya tengo el resultado en fracción. Y en decimal tengo que dividir entonces. 4 dividido 5. Y esto me da 0.8 o 0,8. Así. Luego hago coseno del ángulo B, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente acá es 3 y la hipotenusa es 5 como siempre. En este ejercicio. Entonces hago 3 dividido 5, entonces acá puedo cambiar nomás y me da 0,6. Y luego voy a hacer tangente. Tangente de B.
que es cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto acá es 4 y cateto adyacente es 3, 4 sobre 3. Entonces 4 dividido 3. Y esto me da, escribir mal acá, 1.3333. Este puedo escribir dos decimales, así. Hasta ahí nomás. Y ya está. Si quiero escribir todo, puedo escribir todo también. Entonces ahí ya está también. Y de esa forma vamos haciendo. Y acá faltarían cotangente, secante y cosecante. Y si se quiere, se puede practicar también con este. Y luego ya se pasa ya a las resoluciones. Este se va a dejar nomás, no se va a hacer porque no tiene números. Y son temas que casi no salen en resoluciones o en exámenes de tipo. Y ahora pasamos a lo que realmente a nosotros nos interesa, que son las aplicaciones de las funciones trigonométricas en problemas. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros estuvimos viendo, las tres funciones, seno, coseno y tangente, y el teorema de Pitágoras, y la suma de los ángulos en un triángulo, vamos a estar aplicando acá, en situaciones problemáticas. Y acá es muy importante leer bien, leer por parte, ir analizando y después resolver. No es leer todo una vez y querer resolver ya. Entonces acá tengo que primeramente leer y comprender lo que me está diciendo el ejercicio. Porque habrá ejercicios en que no aparezca el gráfico, entonces yo tengo que diseñar o hacer el gráfico. En este caso dice un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable? Entonces primero yo, si es que no tengo, acá tengo ya el gráfico, voy a escribir como el mástil tiene que estar en el suelo, tengo que hacer el suelo, ¿verdad? Voy a escribir así. Y esta recta o este palito va a simbolizar mi mástil de la bandera. Ahí tengo ya el suelo y la bandera. De hecho, que si se le pone un cable y usando la imaginación, ¿verdad? Siempre los cables se ponen así en forma anclado al suelo. Y ahí se ve que forma un triángulo. Ahora, me dice que el cable está atado a 15 metros de la base. La base siempre va a ser el suelo. De acá hasta acá, entonces me dice que vale 15 metros. Y que hay un ángulo, acá dice un ángulo con el suelo, dice. Siempre tengo que recordar que el ángulo que se forma acá, el suelo con el mástil, es de 90 grados que yo no voy a considerar, pero estos dos lo que yo necesito. Y el ángulo que yo tengo que me da es el ángulo que se forma con el suelo, que vale acá 30 grados. Ahí tengo el gráfico. Eso es en el caso que yo no tenga. ¿Cuál es la pregunta o qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuánto mide el cable? ¿Y dónde está el cable? Acá está en rojo. Y al mirar acá en la figura, yo puedo notar que el cable o la distancia va a ser la hipotenusa. Y si este es el ángulo, es que está acá, va a ser el cateto opuesto. Y acá tengo el ángulo. Entonces voy a quitar mis datos. Nada más en este ejercicio, ¿verdad? La incógnita es la hipotenusa. Eso es lo que yo quiero saber. El ángulo vale 30 grados. ¿Qué más tengo? Cateto opuesto, que vale en este caso 15 metros. ¿Voy a quitar cateto adyacente? No, no es necesario porque no me pide hallar ese valor ahí. Entonces ahora, con estos datos que yo tengo, voy a ver qué función trigonométrica puedo usar. Y ahí voy a poner acá vamos a decirle sus siglas. Así, ahí. Seno es opuesto a hipotenusa. Entonces tengo que tener opuesto a hipotenusa para poder usar el seno. Voy a mirar acá, tengo opuesto y necesito hipotenusa y tengo el ángulo. Entonces puedo usar seno y voy a copiar acá la fórmula. Entonces va a ser seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y reemplazo. ¿Cuál es lo que voy a reemplazar? Acá voy a reemplazar el ángulo. Este que parece una letra A. Este y voy a reemplazar esto. Los otros se van a quedar así como están. Entonces acá va a ser seno. ¿Cuánto vale el ángulo? Vale 30 grados, así. No es que yo voy a poner acá, por ejemplo, 30 nomás. Eso no voy a hacer. Tengo que colocar la función acá. Cateto opuesto, acá vale 15. Si quiero poner metros, puedo poner, pero ahí ya está. Y la hipotenusa dejo así. Ahora, ¿cómo voy a resolver siendo que la hipotenusa acá está abajo?
y yo necesito mover eso. Entonces lo que voy a hacer es trasladar, en este caso, hipotenusa, o sea, despejar. Lo que está dividiendo va a venir acá a multiplicar y todo esto que está acá va a venir en su lugar. Se van a cambiar de lugar. Entonces, esta es una forma. Si lo que yo estoy buscando está abajo en la fracción, se cambian nomás de lugar. Entonces acá sería hipotenusa va a ser igual a 15 que se queda en su lugar dividido todo esto. Seno de 30 grados. Y acá ya entra el uso de la calculadora, que sería 15 dividido, y acá está seno de 30 grados. Si me abre el paréntesis, tengo que cerrar. Si no, dejo así. Aprieto y me da 30. 30, ¿qué es 30? ¿Qué unidad se está utilizando para medir acá? Se está midiendo en metros, entonces 30 metros. Ahí ya tengo ya. Es buscar nomás ya la opción. Y si yo me fijo acá, me explica paso por paso el proceso para hallar ese valor. Entonces acá nos da que vale 30 metros y ahí ya tenemos ya. Acá tenemos otra situación. Nos dice un poste de luz está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior B, dice. Acá está el extremo superior arriba. ¿Cómo se indica en la figura? Acá me dice luego cómo se indica en la figura. Uno de los cables está atado en una estaca, que está acá la estaca abajo, a 6 metros del pie, dice. Si acá es el pie de la columna, está a 6 metros de él. Acá. Ahí está. Justito está ahí 6 metros. Y luego dice, y forma con la horizontal. La horizontal es en forma horizontal, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Horizontal, vertical. Entonces tengo que recordar eso. Un ángulo de 60, o sea, en el suelo está 60 grados. Calculamos la altura del poste. ¿Dónde la altura del poste? Es este lo que quieres saber. Teniendo ya la figura, acá tengo el ángulo. Si acá está el ángulo, este es cateto adyacente y lo que yo quiero es el cateto opuesto. Ahora me voy a fijar qué función puedo yo utilizar para resolver esto. Hipotenusa no voy a considerar porque no me pide. Entonces, la única función que yo puedo usar es tangente. Tangente del ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Y reemplazo. Tangente. ¿Cuánto vale el ángulo? Acá está 60. Cambio solamente el ángulo. Cateto opuesto, ¿qué letra está utilizando acá? Está utilizando H. Y cateto adyacente vale 6. Ahora la incógnita ya está arriba, ya no está más abajo, no puedo hacer el cambio de lugar. Lo que voy a hacer es llevar al número 6 enfrente de este. Entonces va a venir acá, 6 por. Y continúa. Tangente de 60 en su lugar y me queda acá igual a H. Ahora ordenando, pongo H es igual y todo esto cargo en la calculadora. Recordando que el puntito es multiplicación. Entonces voy a hacer 6 por tangente de 60 grados. Le doy igual y me da acá un valor aproximado de 10,39 que puedo redondear en 10,4. Entonces 10,4 metros. Y ahí ya tengo ya resuelto el ejercicio. Me fijo en los resultados que tengo, el valor aproximado y ahí ya puedo marcar. Y acá también está todo el proceso. Acá me está explicando paso por paso cómo es. Entonces también leyendo el libro se puede desarrollar fácilmente. Y acá está el ejercicio 10,39 que nosotros tenemos acá también. Acá está usando un valor exacto que más adelante vamos a estar desarrollando acá. Luego nos da eso.